Hola, ¿qué tal? Nos da muchísimo gusto saludar a todo el público de NB Periodismo de Investigación. Este día estamos platicando con Guillermo Velasco Barrera, que es autor del libro La rebelión de la clase media, el manual para salvar a México en 2024, junto con Leonardo García Camarena, que es coordinador nacional de Misión Rescate México y también coautor de este libro. Solo coordinador, Solo coautor no. coordinador, ok, solo acá tenemos al coautor. Muy bien, pues el libro está dando muchísimo de qué hablar y tiene un nombre provocador, La rebelión de la clase media. Platíquenos un poco de qué va esta obra. Desde luego, Erinet, muchas gracias y bueno, es un gusto platicar aquí, estar también con Leonardo en la presentación de este libro, La rebelión de la clase media. A ver, no solo es provocativo el nombre del libro y el libro, sino el movimiento que se está generando en torno a este manual para salvar a México en el 2024. Yo a manera de una breve introducción diría, efectivamente viene un tiempo retador para el país, estamos en una deriva autoritaria importante y así como hay temas preocupantes, hay áreas de oportunidad en donde la sociedad, si se organiza, si se implica, si nos implicamos de manera más organizada, más clara, podemos marcar el rumbo. Entonces, hacía falta en medio de tanta grilla, tanta polarización, tanta desesperanza en ocasiones, un manual muy concreto que más allá de hacer análisis político, disertaciones, crítica, porque le sobra ya crítica a este país, faltaba un manual de pautas muy concretas para la acción. Y esto es lo que es el manual La rebelión de la clase media. 13 capítulos que lo que pretenden es activar a la sociedad, marcar rumbo y sobre todo activaciones muy concretas para participar. Surge tras una reflexión a raíz de las elecciones federales del 2021, en donde no obstante hubo una victoria muy importante para López Obrador en el 18, en el 21 consecuencia de la activación del voto en algunas zonas urbanas del país, particularmente en las clases medias, comenzó a cambiar la historia. Hubo un despertar de la clase media importante pero insuficiente. Entonces dijimos, vale, vamos a lanzar este manual para aprender al país, para aprender la participación y generar, ese es el propósito, una auténtica rebelión en positivo, con esperanza en el marco del Estado de Derecho, pero finalmente una rebelión. Es muy importante el tema de este ambiente de polarización, en medio de ello buscar generar conversación, discusión. ¿Cuáles son las pautas que nos da este libro para comenzar a hablar y hacer a un lado el ruido y comenzar a entrar a temas concretos en este país? Yo creo que lo elemental de esos 13 capítulos, lo ha dicho Memo y Rodrigo en cada una de las ciudades y de las plazas, es cómo convertimos las ideas en acciones. Hay algunas pautas muy sencillas, la gran mayoría de las 60 que ellos les llaman actívates, pero es eso, son acciones. Hay unas pautas muy sencillas, otras muy reveladoras que van a permitir que cualquier ama de casa, cualquier estudiante, cualquier campesino, trabajador de una empresa, cualquier microempresario pueda activarse de manera importante a participar en esta rebelión. Para nosotros en Misión Rescate México, lo más importante es que cuando ellos terminan de leer el libro, lo subrayan y escogen sus 2 o 3 activates, la gente quisiera pertenecer a algo más e involucrarse en algo más. Y es cuando entramos nosotros como Misión Rescate México para decirle, oye, pues hay un abanico de posibilidades para que tus activates los hagas junto con otros. Si quieres, los puedes hacer en Misión Rescate México. Las dos cosas, convertir las ideas en acción y luego sentirse fuerte haciendo esa acción con otros, es lo que le está dando mayor fuerza y mayor sentido a esta rebelión de la clase media. Ustedes ya llevan más de 11 estados recorridos en el país, les falta otro trámite, pero ¿cuál es la conversación que están generando? ¿Cuál es la reacción que hasta ahora han encontrado para este libro? A ver, yo diría, estamos efectivamente cumpliendo el recorrido en el estado 11, esto en Veracruz, y vienen más estados, desde luego, como bien lo refieres, hay un largo trecho por delante. Yo veo como 3 reacciones fundamentales. Primero, voy comprobando que la gente está ávida de que se le brinden pautas y rutas. Entonces el libro ha venido a satisfacer un tema de orientación, porque no basta querer, hay que tener rumbo de cómo participar.
hemos notado que ciudadanos de verdad descubren su vocación de activistas a través del libro. Entonces, un primer tema es que la gente ve rumbo, ve claridad, ve que es posible tener pequeñas acciones que en la sumatoria con otras logran grandes cosas. En segundo lugar, el libro ha sido muy esperanzador, porque en ciertas regiones del país yo percibía, o se sigue percibiendo, derrotismo, es decir, no hay nada que hacer, el proyecto de la 4T es invencible, en fin, razonamientos de decir todo está perdido, y el libro viene a ser aire fresco, una bocanada de esperanza. Y en tercer lugar también, y esto es muy interesante, hemos dialogado con jóvenes, con pequeños empresarios, con amas de casa. Cuando presentamos el libro, comenzamos a hablar de los actívates, resulta que se empiezan a generar más ideas o más acciones que las que de suyo ya tiene el libro. Es decir, el efecto es un efecto multiplicador y no cabe duda que la participación ciudadana genera más participación ciudadana. Entonces, hay personas que nos llaman o nos escriben tras presentar el libro: oye, Guillermo, Rodrigo, Leonardo, pues resulta que ya se me ocurrió determinada acción que no estaba en los actívates, y dijimos, ya la hicimos, porque en el fondo está siendo multiplicadora la participación en la sociedad. Y creo que son las tres reflexiones más importantes, y desde luego, ¿cuál es la concreción de visitar cada estado? Ha pasado en todos, que se quedan caminando las llamadas jornadas de la rebelión de la clase media, porque este manual para salvar a México no es un libro para leerse, para después tomar una siesta o para decir ya lo guardo en el librero. Es un libro, como bien se decía, para subrayarse, marcarse y ponerse a trabajar. Hay personas que han hecho comidas, desayunos, sesiones para leer incluso en voz alta, cosa que es muy significativo el libro, y decir qué te toca consecuencia del capítulo que leímos. Entonces, es lo que yo vería: reflexión, esperanza, pero sobre todo el impulso de jornadas de la rebelión de la clase media. Yo he acuñado ya junto con algunos el tema de que este libro está generando en el país rebeldes con causa, rebeldes por la democracia. Y de los apartados que tiene el libro, ¿con cuánta gente has hablado y cuál sería el tema que más se repite o que más le llama la atención a la gente? Yo creo que esa pregunta la pueden contestar mejor los dos autores. De las gentes que participan con nosotros en Misión Rescate México, le encontraron mucho sentido a lo que veníamos haciendo desde hace 3 años. Nosotros nacimos un 28 de mayo del 2020 en plena pandemia y había inquietudes de diferente tipo. La que más nos emociona a nosotros como Misión Rescate es uno de los actívates que dice: prepárate de aquí al 24, busca 5 personas que nunca han ido a votar, empieza a trabajar con ellas, llámales, visítalos, porque el día de las elecciones queremos que los lleves a votar. Si logramos, como bien dice sus dos autores y aquí Memo en especial, que la bola de nieve vaya creciendo, podemos provocar que por lo menos una rebanadita del pastel del abstencionismo, que es muy alto en nuestro país, se quite la caparazón de la ignorancia, de la desinformación, del confort, y diga: yo ya aparté mi día de junio del 2024, yo voy a ir a votar, todavía no sé por quién, de hecho nosotros no les decimos por quién tienen que votar, además no sería sano. Lo que queremos es una democracia, y en una democracia puedes opinar de lo que tú quieras, pero por ejemplo ese Actívate a nosotros nos da mucha esperanza para que la gente llegue el día de las elecciones y diga: ¿qué crees? Llevé 5, o éramos un equipito de 10 y cada quien llevó 5 o 10 gentes, y la bola de nieve pueda multiplicarse. Ellos podrán decirte cuáles Actívates son los que más les han gustado a muchísima gente. A nosotros, insisto, los que más nos emocionan son los que se van a reflejar el día de la jornada electoral, o con un voto, y después de la jornada con una exigencia, con un acompañamiento, con un aplauso o con un coscorrón al gobernante en turno porque está cumpliendo o no está cumpliendo con el ciudadano. Guillermo, ¿a ti qué es lo que más te comenta la gente? Mira, ven con mucha utilidad el capítulo que tiene que ver con mejorar el activismo digital, porque en ocasiones estamos compartiendo memes, subiendo, quejándonos, en fin, todo eso es como una despresurización. Pero cuando la gente ve que cada quien desde su teléfono celular puede, siguiendo una estrategia, ser más efectivo en su activismo digital, eso ha sido de mucha utilidad. Ligado a este tema también el capítulo de las narrativas, porque en una lógica de polarización,
en una lógica de crispación que nada más pide la renuncia del presidente, insulta, eso no contribuye a nada, al contrario, entramos al juego de la polarización. Entonces la gente encuentra en el capítulo de construcción de narrativas eficaces realmente un insumo para que cada quien después lo cuente como quiera. Y finalmente decir que les hace mucho sentido a muchas personas el capítulo tocante a la identificación de liderazgos en el ámbito local, porque el libro va de construir de abajo hacia arriba. Es yo le llamo la micropolítica, la democracia de cercanía, es decir, lo que pasa en nuestro barrio, en nuestra colonia, y cuando la gente se da cuenta que ahí, a raíz de unas pautas, puede identificar liderazgos, construir liderazgos, cómo abrir la puerta a los partidos políticos, cómo hacer que un ciudadano tenga espacios en medios de comunicación, maneje una mejor estrategia de redes. Yo creo que es lo que se cae a la gente, pero también es cierto que hay temas como el llamamiento a la esperanza, la vertebración social, que también están haciendo mucho eco en el corazón y en la mente de las personas. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuál es su lectura de lo que sucede en el país? Hoy mismo tenemos un tema de discusión en la Suprema Corte de un plan B electoral que, bueno, estaba ahí en discusión. Venimos de una elección del Estado de México, Coahuila, los resultados. ¿Y cuál sería la perspectiva que ustedes tienen al 2024? Adelante, Leonardo, sí. Del tema del Estado de México, Coahuila, nosotros obtenemos varias enseñanzas. La primera, el modelo nos gustó más en Coahuila que en el Estado de México por la siguiente razón. En el Estado de México designaron candidata. En Coahuila hubo una elección primaria entre los partidos para elegir. Nos hubiera gustado que nos invitaran a esas primarias en Coahuila para que partidos y sociedad juntos hubiéramos elegido al candidato. Pero es menos malo eso a una designación como pasó en el Estado de México. 2. En el Estado de México las organizaciones sociales fueron invitadas a acompañar a la candidata al cuarto para las 12. En Coahuila, una vez electo, Manolo invita a diferentes organizaciones sociales para construir con él toda la estrategia de la campaña. De hecho, hubo un domingo previo a la elección o 2 domingos previos a la elección. De todos los estados, las organizaciones sociales nos hicimos presente para formalizar un compromiso de 5 grandes líneas de acción que queremos vigilar se cumplan durante su sexenio. El resultado es que en el Estado de México la participación fue menor que la de Coahuila. Nos hubiera gustado que fuera del 60%, no fue posible, llegamos al 55%. Pero cuando le dan la palabra a Manolo de cómo viste la elección, dice, yo debo reconocer que este triunfo no es de Manolo, no es de la coalición por Coahuila, es de la ciudadana, es de los ciudadanos. En el caso de la Suprema Corte, fuimos parte, junto con otras organizaciones, de la suma de más de 340, 360 mil firmas en 2 amicus curiae, 2, digamos, cartas de respaldo, para decir, esos amparos o esas controversias que presentaron estos actores en contra del plan B, nosotros estamos de acuerdo, las suscribimos y le decimos, ministra Piña, por favor, siéntase respaldada, y le decimos a los ministros, por favor, no pasen, no aprueben ese plan B. La entrega la hicimos el martes, yo no estuve por obvias razones, andar en agenda, el lunes, yo no estuve por obvias razones, pero gente de nuestros grupos de Misión Rescate México hicieron acto de presencia, se pusieron la camiseta de la Marea Rosa, con una rosa en la mano y una rueda de prensa entregamos estas 360 mil firmas de respaldo a la Suprema Corte. ¿Qué esperamos que vaya a pasar? Lo mismo que pasó con la primera parte del plan B. La van a batear simplemente por procedimiento. La Suprema Corte no se mete a ver temas de fondo si no se cumplieron las reglas procesales. ¿Qué caso tiene ver si tenían razón o no, si no cumplieron con los pasos? Lo más seguro es que a media mañana sesionen la Suprema Corte y les diga, no va el plan B. El último comentario que yo agregaría es, la elección del Estado de México y de Coahuila ratificó que los que salimos a marchar el 13 de noviembre y luego el 26 de febrero teníamos razón. El INE no debe tocarse, mi voto no debe tocarse, por lo tanto, los resultados de Coahuila y el Estado de México, reconocido por el propio inquilino de Palacio Nacional, demostraron que el INE, así como está bien,
cumple con la función, cubrió casi el 100% de casillas y tuvo los resultados a tiempo, sin dudas, sin controversia y sin pleitos. Entonces, el resultado de hoy creo que va a ser otra vez batear la segunda parte del Plan B. Gracias. Tu perspectiva. Bueno, creo que estamos frente a la intentona de una elección de Estado por parte del presidente López Obrador. Más allá del Plan B, a ver, el presidente no creo que esté dispuesto a reconocer el resultado de las elecciones. Esa es una realidad. Quiere hacer de la elección del 24 un caos y por lo tanto cobra sentido convocar esta rebelión para tener una sociedad más vigilante, más activa, además del INE, que es muy importante, pero realmente tiene que haber otros ciudadanos vigilando la elección. Y hay un tema interesante. Veo, a pesar de esa deriva autoritaria, esa intentona de elección de Estado, sí un impulso muy fuerte en la sociedad. Y efectivamente la premisa es muy clara. A mayor participación, pues efectivamente se le va a cerrar el paso al populismo autoritario. Porque claro, aquí hay muchos factores. Hay acuerdos caciquiles. Hay la posible participación de la delincuencia organizada para respaldar un determinado proyecto político. Pero todo eso, siendo muy delicado, se puede acotar si hay una participación social más amplia, que es la pretensión del libro. Veo también en el escenario la urgente necesidad de que los partidos en la oposición se abran a la sociedad. Está definiéndose justamente el método a través del cual se tendrá que elegir a un candidato o candidata. Va a ser fundamental transitar del acuerdo popular, del tema de las negociaciones a espaldas de la sociedad, a escuchar claramente la voz de los ciudadanos. De hecho, un capítulo del libro es justamente el tema de presionar a los partidos políticos, no satanizarlos. Tenemos que ir de la mano de los partidos políticos, pero yo sí veo que estamos en una coyuntura en donde tendrá que haber una mayor apertura a la sociedad para entonces tener un resultado más contundente. Y te diría finalmente, para no extenderme, que el libro va más allá del 24. La democracia la tenemos que construir, pero bueno, ahí tenemos un momento con la historia muy importante. Muchísimas gracias, Guillermo Leonardo, por estar en NB Periodismo e Investigación, platicándonos de este libro, La rebelión de la clase media, después de esta presentación tan exitosa que tuvieron en Jalapa. Y pues les agradecemos muchísimo esta conversación y también a todas las personas que nos han seguido a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por estar atenta a todos los temas que presentamos en NB Periodismo e Investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene.